Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Mira, nunca olvides que tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Él te ama con un amor que tú tal vez nunca vas a llegar a entender. Con este pensamiento, vamos ahora a la lección número 4 para el 25 de julio del año 2026. El título de la lección es interesante: el pecado en la iglesia. ¿Por qué digo que es interesante? Porque si hay un lugar donde se supone que no debe haber pecado, es ahí la iglesia. Pero el estudio de esta semana tiene que ver justamente con el pecado dentro de la iglesia. Es que cuando contemplamos la iglesia de nuestros días, a veces tenemos la impresión de que las fronteras entre el comportamiento del mundo y el comportamiento de la iglesia parecen mezclarse así imperceptiblemente. La cultura de este mundo entra como si fuera una culebra que se arrastra silenciosa. Entra a nuestros hogares a través de una pantalla, de una música, de una serie de televisión o de una conversación. Y sin darnos cuenta, comenzamos a pensar de la manera como el mundo piensa, a valorar lo que el mundo valora y muchas veces a justificar lo que Dios nunca justificó. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Corinto. La iglesia estaba en la ciudad, pero la ciudad había entrado a la iglesia. La gran pregunta de esta lección es: ¿cómo puede la iglesia mantenerse fiel a Cristo y defender los valores y principios, pero sin perder el amor por las personas? ¿Cómo hacer realidad la oración intercesora de Cristo cuando le pidió al Padre diciendo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de disonancia entre la fe y la práctica. Pablo, mientras estaba en Efeso, se enteró que los hermanos corintios, que Pablo había ayudado a establecer la iglesia ahí, los hermanos corintios estaban en problemas. El pecado se introducía a la iglesia y la iglesia se mantenía aparentemente indiferente delante de la actitud pecaminosa de algunos miembros. Había un caso específico que está descrito aquí en la epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Mira, esta situación de inmoralidad era tan grave que incluso los paganos la consideraban escandalosa. Pero lo más doloroso no era solamente el pecado del hombre, sino la actitud de la iglesia que, en lugar de lamentarlo, se envanecía, dice el texto. En otras palabras, lo consideraba normal y hasta aceptaba con agrado la situación. ¿Cómo? Bueno, vamos a decir, digamos que el esposo de la mujer involucrada en esta situación la tratase mal, la golpease, la humillase, cualquier cosa así. Y ahora la mujer encuentra refugio en los brazos del Hijo del Hombre. Y entonces muchos podrían intentar justificar: bueno, ese hombre malo que golpeaba a su mujer merece que sea traicionado. Cosas así, ¿te das cuenta? La iglesia podría razonar de esa manera y justificar de alguna manera el pecado. Pero el hecho de que la iglesia no hacía nada frente al comportamiento de aquel joven y la esposa de su padre demostraba que los hermanos de Corinto habían confundido la gracia de Cristo con la permisividad. Y este es un peligro que también podemos correr hoy. Existe una enorme diferencia entre amar al pecador y aceptar el pecado como algo normal. Afuera en el mundo, los valores están de cabeza para abajo. Lo que antes se consideraba pecado, hoy se considera normal.
Se pretende llamar bien al mal y al mal se le llama bien. Y Pablo declara que eso no es correcto a los ojos de Dios. Para ilustrar esta situación, vamos a pensar en un médico que descubre un tumor en el paciente y decide no decirle nada. ¿Por qué? Entre aspas, para que no sufra. Ese médico no está demostrando amor por el paciente. Lo está condenando a la muerte, simplemente. Bueno, del mismo modo, una iglesia que deja de llamar pecado al pecado, deja también de ofrecer el remedio. Porque el verdadero amor nunca oculta la enfermedad, ni la ignora, sino que ayuda a encontrar la cura. Entonces, querido, este es un asunto tan delicado, porque a veces podemos confundir las cosas y queriendo ir contra el pecado, vamos contra el pecador. El pecador es un ser humano por quien Cristo murió. ¿Cómo establecer este equilibrio? Ahí entra la sabiduría de Dios. Pero la iglesia tiene valores y principios que salen de la Biblia y que necesitan ser respetados. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Lidiando con los escándalos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo se lidia con una persona que peca abiertamente y no se arrepiente de lo que hace? Pablo enseña que cuando alguien persiste deliberadamente en el pecado, la iglesia debe ejercer disciplina. Hoy, la palabra disciplina parece sonar un poco dura. Sin embargo, en la Biblia, la disciplina nunca aparece como un castigo vengativo, sino como un acto de amor restaurador. La disciplina bíblica no está separada del amor, sino que es parte del amor. Por eso, aquí en la epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 y 7, encontramos lo siguiente. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Te das cuenta de este texto? Solo que tienes que percibir que el objetivo de la disciplina bíblica no es expulsar al pecador, sino despertarle la conciencia de su pecado. Es parecido a un padre que por amor corrige a su hijo para evitar que destruya su vida. Yo nunca he encontrado, ¿sabes?, una persona herida porque haya sido disciplinada. He encontrado, sí, personas que están heridas por la forma como fueron disciplinadas. La disciplina cristiana es una expresión de amor y su propósito principal es restaurar a la persona. Mira, cuando yo era pastor de iglesia, hace muchos años atrás, y muchas veces pues era necesario disciplinar a un hermano, yo pedí a los miembros de la junta de iglesia que esa noche orasen por lo menos 1 hora por la persona que iba a ser llevada a disciplina. Porque si no llegamos a la junta con amor, ¿qué derecho tenemos de aplicar disciplina? Bueno, la disciplina sin amor destruye. Pero el amor sin disciplina también destruye. Cristo une ambas cosas. Pero al leer la epístola de Pablo a los Corintios, encontramos lo siguiente en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En este texto se está refiriendo a la persona que es contumaz y que precisa ser disciplinada. Ahora, cuando leemos este texto, tú puedes pensar, pero ¿qué expresión de amor es esa?
se entregue a Satanás. Lo que necesitamos tener en cuenta es el lenguaje de aquel tiempo. Lo que en realidad Pablo está diciendo es que ese pecador, si no se arrepiente, pues está en las manos del enemigo, solo que él lo dice que entregue a Satanás. Claro, está en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque lo concientizan de su pecado, pero él no se arrepiente. Entonces, su futuro pues será la perdición eterna. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Protegiendo la identidad de la Iglesia. En esta parte, mi querido amigo, Pablo habla de los pleitos entre creyentes. ¿Cómo? ¿Existen pleitos entre los creyentes? Quisiera Dios que no hubiera. Pero el problema es nuestro carácter, ¿sabes? A veces nosotros conocemos la doctrina, aceptamos la fe, nos bautizamos, pero nuestro carácter sigue siendo horrible, porque desde que nos separamos de las manos de Dios, nuestro carácter se pervirtió. Hoy día es un carácter grotesco, somos irascibles, tenemos rabia, perdemos la paciencia, gritamos, somos egoístas, mentirosos, chismosos, y eso no desaparece en un instante. Es el camino de la santidad. Cada día aprendemos, crecemos, mirando a la perfección de Cristo. Y tal vez en este mundo, como el texto bíblico dice, solo seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es, pero hasta ese día nuestra vida es crecimiento, crecimiento y crecimiento. Entonces, pues hay pleitos en la iglesia. Ahora, los corintios estaban llevando sus conflictos a los tribunales paganos y Pablo les escribe lo que encontramos registrado aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a los juicios delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Querido, después de leer este texto, la pregunta es, ¿en qué sentido juzgarán los santos al mundo? La respuesta es que no juzgarán en el sentido de decidir quién se salva o quién se pierde, porque esa decisión pertenece únicamente a Dios. Más bien, los santos participarán en la fase de revisión del juicio durante el milenio. Pablo no está enseñando aquí una doctrina nueva sobre el juicio. El apóstol está usando una verdad que los corintios ya conocían. El argumento del apóstol es sencillo. Si un día ustedes participarán en el juicio de Dios sobre el mundo, ¿cómo es posible que hoy no puedan resolver un conflicto entre hermanos? Si serán capaces de participar en un juicio de alcance universal, ¿cómo no podrán resolver un problema de dinero o de una propiedad o de un desacuerdo personal en esta tierra? El problema de los corintios no era solamente legal, era un problema de testimonio. La iglesia estaba mostrando al mundo que era incapaz de resolver sus diferencias con el Espíritu de Cristo. ¿Sabes, querido? Nuestra mayor predicación no siempre ocurre detrás de un púlpito. Sucede cuando resolvemos un conflicto con humildad, cuando pedimos perdón, cuando renunciamos al orgullo y cuando preferimos perder un derecho antes que perder un hermano. Creo que el argumento de Pablo tiene fuerza extraordinaria hoy. Es como si dijera, Dios confía tanto en ustedes que un día abrirá ante sus ojos los registros del universo y les permitirá revisar sus juicios. Y hoy, ¿no son ustedes capaces de resolver un desacuerdo entre hermanos sin acudir a tribunales paganos? La exhortación no es solamente jurídica,
es un llamado a crecer en madurez espiritual. La iglesia debería ser una comunidad donde la sabiduría, la humildad y el amor permitan resolver los conflictos con el Espíritu de Cristo. Quizá esa sea la enseñanza más profunda de este pasaje. Nosotros quienes un día participaremos con Cristo en el juicio del universo, deberíamos comenzar hoy a reflejar el carácter del juez justo en la manera en cómo Él trata a los hermanos. Pues ahora vamos a la cuarta parte de este estudio, el antídoto contra la inmoralidad. Mira, querido, Pablo presenta la razón más poderosa para vivir una vida santa. No dice simplemente pórtense bien, dice algo mucho más profundo. Ustedes pertenecen a Cristo. Leamos lo que dice aquí, primera a los Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oh querido, fuimos comprados por un precio. No fue oro o plata, sino la preciosa sangre de Cristo derramada en el Calvario. Nuestro cuerpo ya no es simplemente nuestro, en realidad nunca fue nuestro. Somos de Cristo por creación y somos de Cristo por redención. Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando comprendemos quién vive dentro de nosotros, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces muchas tentaciones perderán su atractivo para nosotros. La santidad no nace del miedo, la santidad nace del amor. Una persona enamorada de Cristo no necesita una larga lista de prohibiciones. Simplemente la persona que ama a Cristo no quiere entristecer a aquel que dio su vida por esa persona. ¿Te acuerdas de José? José es un magnífico ejemplo. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él huyó. No discutió, no negoció, no intentó demostrar cuán fuerte era. Simplemente salió corriendo porque se hizo una pregunta: ¿cómo haría esto contra mi Dios? Oh, querido, hay tentaciones que no se vencen luchando, se vencen huyendo. Huye de la tentación. ¿Por qué? Por amor al Señor Jesús. El problema es que a la naturaleza humana no le gusta el compañerismo con Cristo. Es más fácil estar en la iglesia y aparentar que se cumple todo, con todo lo que la iglesia pide, y no estar en Cristo. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo significa 3 disciplinas espirituales: estudiar la palabra de Dios todos los días, vivir en espíritu de oración el día todo y buscar otra persona para Cristo. Eso es estar en compañerismo con Cristo. Y a la naturaleza humana no le gusta eso. Por tanto, prefiere usar cualquier otro método para vencer la tentación que mantener el compañerismo con Cristo. Bueno, vamos a la última parte. El matrimonio y la soltería. Ese es el subtítulo. Pablo enseña que Dios creó la sexualidad. Oh, querido, el sexo no es un invento humano, tampoco es algo vergonzoso, es un regalo maravilloso reservado por Dios para el matrimonio. Pero al mismo tiempo, también la Biblia muestra que una persona soltera puede vivir una vida plenamente realizada al servicio del Señor. El valor de una persona nunca depende de su estado civil, depende de su relación con Cristo. Te explico un poco más este asunto. Mira, cuando Dios creó al ser humano, su plan no era que el hombre estuviese solo, por eso le creó una compañera. El ideal de Dios para el ser humano es que viva en compañía. Marido y mujer son una sola carne.
Pero ¿qué pasó? Entró el pecado. El carácter del hombre y de la mujer se deformó. Y hoy, con ese carácter deformado, a veces es mucho mejor estar solo la vida toda que casarse para estar peleando todos los días. Por eso, yo creo que la soltería hoy, si es una opción voluntaria, es el plan de Dios para el ser humano cuyo carácter se deformó. Por eso en el libro de Corintios, Pablo mismo presenta a la iglesia como un cuerpo. Y en ese cuerpo hay órganos que sirven de a dos ojos, 2 manos, 2 pulmones, pero hay órganos que sirven de a uno. Una nariz, una boca, un hígado, en fin. En el cuerpo de Cristo hoy, que es la iglesia, hay lugar para los que sirven de a 2 y para los que sirven de 1. No hay ningún problema en estar soltero. Ahora, concluyo esta lección diciendo que la iglesia de Corinto tenía dones espirituales, tenía conocimiento doctrinal y tenía mucho entusiasmo, pero había permitido que la cultura del mundo reemplazara a la santidad. Hoy enfrentamos el mismo peligro. Vivimos rodeados de una sociedad que redefine el pecado, relativiza la verdad y exalta los deseos humanos por encima de la voluntad de Dios. Cristo nos llama a ser diferentes. No para que nos aislemos del mundo, pero sí para vivir de tal manera que el mundo vea en nosotros una vida transformada por Cristo. La iglesia no necesita parecerse con la sociedad. Existe para mostrarle a la sociedad cómo es Jesús. Quizás hoy el Espíritu Santo está señalando alguna área de tu vida donde lentamente has comenzado a aceptar aquello que antes rechazabas. Tal vez no sea un pecado escandaloso como el de Corinto. Puede ser una pequeña concesión, un hábito, una relación, una forma de pensar, una actitud. Recuerda que las grandes caídas casi siempre comienzan con pequeñas concesiones. Hoy Jesús te invita nuevamente a vivir con Él, a recordar que fuiste comprado con su sangre, a cuidar el templo de tu cuerpo que le pertenece y a formar parte de una iglesia donde la verdad, el amor, juntos caminen siempre de la mano. Oh querido, que tu oración hoy sea: Señor, limpia mi corazón. Ayúdame a reflejar tu carácter y a vivir de una manera que honre el precio que pagaste por mí. Oh Señor, haz de mí un testimonio vivo de tu gracia y de tu santidad. Bueno, querido, que Dios te bendiga ricamente, una feliz semana, mucha prosperidad, mucho éxito de Dios para ti en todos tus emprendimientos. Un abrazo. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Estamos juntos para estudiar la lección número 4 para el 24 de enero del año 2026. El título de la lección es Unidad mediante la humildad. Y el propósito de la lección es enseñarnos que no basta con conocer la teoría del Evangelio. Yo puedo ser un doctor en teología, puedo tener todo el conocimiento intelectual necesario de la Biblia, pero si la palabra de Dios no ha transformado mi corazón, de nada vale todo lo que sé. Es pura palabra vacía. El problema de la iglesia en Filipos era ese. Los hermanos conocían muy bien el Evangelio. Cómo dominaban la Biblia. Sin embargo, pues el Evangelio no se había hecho realidad en la vida. Era una iglesia que vivía en permanente discusión. Discutían entre ellos, discutían en la calle con la gente de afuera. No eran humildes, eran orgullosos. El cristianismo, en lugar de haberlos transformado en mansas palomas, los había transformado en seres orgullosos de su conocimiento teórico. Y Pablo les escribe
¿Por qué? Porque había mucha rivalidad entre ellos. Hasta lo bueno que hacían, lo hacían para alcanzar algún mérito, para que la gente dijese: "Oh, mira, qué grande hombre, qué lindo sermón, quiere decir, hasta las cosas buenas se pueden hacer por motivaciones completamente equivocadas. El evangelio no consiste en vivir solo de apariencia. El evangelio consiste en transformación. Y entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Desunión en Filipos. Leo Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ese por tanto, esa expresión por tanto, no está ahí por estar. Para entender lo que Pablo quiere hablar en el capítulo 2, tienes que entender lo que Pablo habló en el capítulo 1. Después de eso vas a entender, por eso Pablo dice, por tanto, por consiguiente, en conclusión, ya que he dicho todo lo que he dicho en el capítulo 1, ahora, eso quiere decir por tanto, y el texto dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En resumen, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en estos versículos? Dice, por tanto, si el evangelio llegó a la vida de ustedes, si ahora ustedes dicen que se regocijan en el Señor, si ustedes viven una vida de comunión con Cristo, de verdad, si ustedes se alegran cuando celebran la Santa Cena, por ejemplo, el servicio de la comunión, oh, qué alegría, qué bendición, si todo eso es realidad, si todo eso es verdad, entonces completad mi gozo. ¿De qué manera? Pues vivan unidos, en armonía. No estén peleando uno con los otros, no estén discutiendo uno con los otros. Abrácense, no por fuera, por dentro. Miren al prójimo no como inferior a ti, sino si tienes que mirarlo, míralo como superior, no como inferior. Tú no eres nada sin Cristo. Si realmente Cristo se ha hecho una realidad en tu vida, entonces aprende a vivir como una persona transformada por Jesús. Ahora, esto nos lleva a la parte 2 de nuestro estudio bajo el subtítulo de la fuente de la unidad. Y ahora Pablo se preocupa por mostrar que lo que importa en la vida cristiana no es solamente lo que se ve, sino lo que no se ve. Cuando tú conoces a Jesús, el Espíritu de Dios llega a tu vida y comienza a trabajar imperceptiblemente. ¿Cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo? Cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién te va a convencer de que estás equivocado? ¿Quién te va a convencer de que la manera como haces las cosas está mala? ¿Quién te va a convencer de que has ofendido a alguien y tienes que pedir perdón? ¿Quién va a hacer todo eso en tu vida? El Espíritu Santo. Él te convence de pecado. No es el papá, no es la mamá, no es el esposo ni la esposa, ni el pastor desde el púlpito. A veces cuando las personas vienen a mostrarnos algún defecto en la vida, inmediatamente nosotros respondemos devolviéndole la agresión. Pero Pablo, en el capítulo 2 de su epístola a los Filipenses, trata de enseñarnos que el que te convence es el Espíritu. Y una vez que trabaja silenciosamente en tu corazón, si tú continúas desarrollando esa vida de comunión diaria, y hago un paréntesis para decir, vida de comunión diaria solo existe si tú estudias la Biblia todos los días, si tú vives en espíritu de oración
Y si tú sales a testificar, a buscar una persona para Cristo, ahí estás viviendo una vida de comunión diaria, entonces el carácter de Cristo se va reflejando en tu vida. Lo interesante es que cuando el carácter de Jesús se refleja en tu vida, tú no te das cuenta, pero las personas que se relacionan contigo, comenzando con la familia, ellos se dan cuenta, algo está cambiando en ti. Ya no eres la misma persona de antes. ¿Qué es lo que está pasando en ti? Es que el Espíritu está transformando tu corazón. ¿Por qué? Porque practicas esa experiencia de comunión diaria, Biblia, oración, testificación, y vas creciendo. La fuente de todo es Cristo. No es el dominio propio, no es el esfuerzo propio. No es porque alguien predica un sermón sobre la unidad y ahora tú dices, no, a partir de hoy voy a ser un hombre bueno, una mujer buena, voy a vivir en unidad. No, de aquí a poco el escorpión sale de nuevo, digo, el dragón que tenemos delante de nosotros y salimos mordiendo a todo el mundo, ¿no? Pero cuando el Espíritu trabaja realmente, cuando tú vas a Cristo, Él va transformando tu vida lentamente. Juan llegó a Jesús como el hijo del trueno. Años después es el discípulo del amor. ¿Cuándo se realizó esa transformación? No hay fecha. Es que la transformación que Cristo opera en la vida del cristiano es un proceso, no es un evento, no es un hecho. No hay fecha. Pero cada día va siendo cada vez más semejante a Jesús. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, hablando hablando del implante cerebral o cirugía mental. Filipenses 2:5 es uno de los textos más bellos de la Biblia. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir. No dice haya en vosotros este proceder, porque si dijese hay en vosotros este proceder, esta manera de ser las cosas, tú con un poquito de dominio propio podrías tratar de vivir como Jesús vivió, cuando todos están viendo. Pero Pablo no está preocupado solamente con lo que haces, cómo te comportas. Pablo dice, haya en vosotros este sentir. El sentimiento va por dentro. Tú delante de la gente puedes sonreír, oh, todo maravilloso, cuando por dentro está diciendo que ojalá que todos se mueran para que el camino quede libre. Entonces Pablo no está preocupado con lo que tú dices, con lo que la manera como tú te muestras delante de la gente. Pablo está preocupado con lo que hay dentro de ti. Por eso dice, haya en vosotros este sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Esto nos lleva a la cuarta parte del estudio bajo el título de la mente de Cristo. ¿Cuál es la manera de sentir? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Leo, dice así. ¿El cual quién? Cristo. El cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a comentar bastante sobre estos 3 versículos. Haya pues en vosotros este sentir, ya dije, no este proceder, porque proceder con un poco de fuerza de voluntad, tú procedes bien. Este sentir, ahí el sentimiento por dentro, que tuvo Cristo Jesús. ¿Y qué tuvo Cristo Jesús? Era Dios. Sin embargo, no se aferró al hecho de ser Dios. Aferrarse es lo que el loro hace cuando se aferra a la rama, se aferra. Trata de sacarlo, no lo sacas, tiene una fuerza en las garras, se aferra. Entonces Pablo dice, no te aferres. Si Cristo era Dios, pero no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre,
se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, se hizo merecedor, en la opinión de los hombres, de una muerte. Y no solo de una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, reservada para los peores seres humanos. ¿Tú te das cuenta? Entonces, ¿cómo esto debe ser en nosotros? Que haya este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. No te aferres a las cosas de esta vida. No te aferres al hecho de que eres pastor, al hecho de que eres doctor, al hecho de que eres médico, al hecho de que tienes dinero. No te aferres. Despójate. Suelta. No quiere decir renuncia. Renuncia a tu título de doctor. No, 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 no. Tu título de doctor vale mucho. Pero no te aferres. No creas que tu valor es por causa del título que tienes, o de la herencia que has recibido, o del dinero que tienes en la cuenta bancaria. No, no, no. No te aferres. Cristo era Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, se despojó de sí mismo. Despójate. Cristo se hizo hombre. Nunca podremos entender este misterio. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Primero, porque el hombre había pecado. Y si había pecado, tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el hombre no quería morir, y Dios amaba al ser humano. Y Dios no quería que el ser humano muriese. Pero alguien tenía que morir para que el hombre no muriese. Y Dios amaba tanto al ser humano que el Dios Hijo se hizo hombre para poder morir. Porque como Dios no podría morir, como hombre podría morir. Y de esa manera podría pagar la muerte que el hombre merecía porque había pecado. Por eso Dios se hizo hombre. Pero fue totalmente sin pecado. ¿Por qué? Porque si pecase, entonces él tendría que morir por su pecado. Su muerte no salvaría al pecador. Él tenía que ser absolutamente sin pecado. Por eso es que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Por amor. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por amor por las personas? A veces las personas nos caen bien cuando hacen lo que queremos, cuando andan por donde queremos, cuando nos retribuyen de alguna manera. Pero Cristo no nos amó por eso. Éramos criaturas rebeldes, condenadas a muerte. Y Cristo nos amó, se despojó del hecho de ser Dios, se hizo hombre y no un hombre cualquiera. Se hizo siervo. Antes de la Santa Cena, cuando nadie quería lavar los pies de nadie, Cristo se despojó del hecho de ser el maestro, agarró un lavatorio con agua, una toalla, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Quiere decir, no se hizo solamente hombre para morir en la cruz para salvar al hombre, se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que murió. Y no murió cualquier muerte, murió la muerte de un delincuente, porque la cruz era la muerte para los delincuentes. Ahora, por ese hecho, Dios lo levantó, lo enalteció sobre todos los seres vivientes, los de la tierra, los del cielo, sobre todos. Qué pena con nosotros. Queremos lo máximo, pero no queremos despojarnos. Porque pensamos que para llegar aquí arriba hay que escalar, hay que escalar. Y si tenemos que sacar a alguien del paso, hay que sacarlo, pero hay que llegar. Ese es el hombre. Cristo no. Cristo se despojó, bajó hasta lo máximo, pero porque llegó al fondo, Dios lo levantó y lo colocó sobre todo nombre. Esa es la manera como Jesús vivió y esa es la manera como Él anhela que nosotros vivamos. Llegamos al fin de este estudio hablando de el misterio de la piedad. Es lo que ya dije. Jamás podremos entender el amor de Cristo. Cómo siendo Dios tuvo que hacerse hombre.
Y no se vistió de hombre por 30 años. No. Es hombre, ser humano, para toda la eternidad. ¿Quiere decir que perdió su omnipresencia? No, Dios no pierde nada. Jesús, cuando vino a hacerse hombre a esta tierra, Él no dejó de ser Dios. Él fue plenamente Dios y plenamente hombre en esta tierra. Así que como Dios, Él es omnipresente. Aunque está amarrado a un cuerpo humano, Él sigue siendo omnipresente y podría estar en cualquier lugar al mismo tiempo, pero no lo va a hacer por respeto a la humanidad que Él aceptó voluntariamente para toda la eternidad. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que el único mediador nuestro es Jesucristo, hombre, por toda la eternidad. Y por eso, esta es mi opinión personal, yo creo que Él tiene un amor especial por nosotros, más que por otros seres del universo. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra forma, Él se acercó, Él corrió el riesgo de vida en esta tierra por amor a ti. A veces, querido, la vida golpea y otras veces nosotros nos golpeamos en la vida. Y llega un momento en que pensamos, no valgo nada, soy malo, no soy nada. La gente no te mira, no te da importancia, te cierran las puertas. Te preguntas, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Pero tú ignoras el valor que tienes. Tu valor no es por lo que eres o por lo que no eres, es por lo que Dios hizo por ti, por lo que Jesús hizo por ti. No se despojó, no se agarró al hecho de ser Dios, se hizo hombre para acercarse de ti, para entender tus dolores, tus aflicciones, tus lágrimas. Él también lloró, Él también fue despreciado, Él también fue rechazado. Jamás entenderemos ese misterio de la piedad, del amor maravilloso de Jesucristo. No quedes triste, levanta los ojos, levanta la cabeza, vales mucho para Dios. Y si por algún motivo no has sido golpeado por la vida y todo te ha sonreído hasta aquí, no te aferres a las cosas buenas que Dios te ha dado, porque no fueron tus esfuerzos, ni tu trabajo, ni tu sudor lo que te ha dado. Es Dios el que te ha dado. No te aferres a eso. No creas que por eso vales mucho. Tú vales mucho solo porque Dios te ama y solo porque Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces continúa este nuevo año con fe en Cristo. Enfrenta las luchas que hay que enfrentar. Coloca a Dios en primer lugar y va, toca puertas. Si las puertas no se abren, las ventanas se abrirán. Y si las ventanas no se abren, se abrirá el techo. Pero el sol va a brillar en tu vida. Porque Dios te ha prometido que aunque andes por el valle de sombra y de muerte, no tendrás temor. Y Él finalmente te llevará a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Muchas bendiciones. Chao.